sin recursos las que pagan el costo de que el aborto sea penalizado. Las mujeres con recursos nunca se han muerto, nunca han sido las que van a la cárcel. No solamente la mayoría son hombres, sino que además también a veces cuando encuentran mujeres tampoco defienden la perspectiva de los derechos de las mujeres. De hecho, yo tengo absolutamente claro que en estos temas no es un problema de hombres contra mujeres. Hay hombres que son profundamente aliados y que trabajan por el mismo ideal, y hay mujeres que son profundamente peligrosas y desde su ejercicio, incluso en altas esferas del poder, atacan los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, estudiando un poquito, me doy cuenta que históricamente desde el año 76, que fue cuando yo nací, se habían presentado aproximadamente 6 proyectos de ley ante el Congreso para intentar lograr la despenalización, y todos habían fallado por una falta de voluntad política. Y la otra cosa que hicimos también fue decidir que esta no era una pelea con la Iglesia. Nosotros no le estábamos pidiendo a la Iglesia que esté de acuerdo con el aborto. Ellos pueden seguir pensando que el aborto es un pecado, pero estamos en un estado laico, la demanda se presenta ante la Corte Constitucional, entonces los argumentos que vamos a presentar son argumentos constitucionales. Y también lo que logramos hacer es involucrar a un montón de nuevos actores, democratizando las voces que se oyen, porque lo que pasaba antes era que se caricaturizaba quienes opinaban sobre el aborto. De un lado estaban la Iglesia Católica, los monseñores, y de otro lado estaban la caricatura de las feministas bravas y locas pidiendo esto.
que el fortalecimiento de los órganos de control y de los instrumentos punitivos, desde luego, pero no es suficiente. Menester es los principios y los valores porque estos son los únicos que pueden permear las conductas de los ciudadanos, y estas conductas que permeen a los ciudadanos pueden en último reflejarse e incidir en el manejo de lo público. Y en la medida que tenemos menos familia, tenemos menos sociedad. Y desafortunadamente hoy abundan las políticas públicas tendientes a destruir la familia. Sino la vida atacada en el momento en que ella es más indefensa, en el vientre de su madre, ahora elevado al carácter de derecho fundamental. El derecho a la vida es precisamente el escenario natural donde se transmite la vida. La familia está ordenada a la vida. El problema es que hay una concepción confusa y distorsionada de lo que significa la libertad. Por ejemplo, en el caso del aborto, es decir, mi cuerpo es mío, y aceptar y asumir como parte del cuerpo de la mujer el feto o el embrión. Es algo que ya ni siquiera se debate, ni siquiera se cuestiona, sino que de antemano se considera como una posición políticamente correcta, asumible, civilizada, racional. Aunque la ley civil traicione la justicia y deje de amparar la vida no nacida, la ley de la Iglesia la protegerá siempre. Antes de acceder a la cátedra de Pedro, el cardenal Ratzinger denunció el aborto como pecado que clama venganza delante de Dios, y resumió así la postura de la Iglesia. Gran misericordia para los hombres caídos en el pecado y arrepentidos, y también para aquellos que han participado de algún modo en un aborto y se arrepienten sinceramente. Pero para seguir siendo luz del mundo y sal de la tierra, la Iglesia no puede llamar bien al mal y mal al bien, sino que debe condenar el aborto por lo que es, la eliminación querida de un ser humano inocente e indefenso. Un ser que lleva en sí la imagen del Dios santo y vivo. Are you ready? Fight! Bueno, la ponencia fundamentalmente hace una relación entre el Estado laico y los derechos sexuales y reproductivos, trayendo un mensaje muy claro, y es que desde que se coloca el tema del Estado laico en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, esto genera que más personas y organizaciones se vinculen, se sensibilicen y se acerquen más al tema. Hace posible que el tema sea mirado desde la democracia, los derechos y que vincule a más sectores de la población. Católicas por el Derecho a Decidir es una red latinoamericana de mujeres que estamos comprometidas con la justicia social y con los derechos de las mujeres, y muy especialmente con el cambio de modelos culturales y religiosos que están tan vigentes en la sociedad y que han sido motivo de muchas discriminaciones, especialmente para las mujeres, donde necesitamos son políticas públicas para todo el mundo, políticas generales y no bajo visiones morales particulares.
Digamos entonces, senador, que una clínica como la San Ignacio, que tiene una ideología muy conservadora, muy apegada a los principios católicos, no podría argumentar como institución que allí en sus instalaciones no practicarían un aborto. ¿Usted qué piensa de eso? Que la clínica San Ignacio va a contratar médicos que tengan una moral que se parezca a los jesuitas, a los dueños de la clínica San Ignacio, entonces ninguno de ellos va a proceder a un aborto. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el decreto 44 del Consejo de Estado suspendió algunas decisiones que habían adoptado algunos entes institucionales. ¿Por qué lo suspendió? Porque la sentencia de la Corte Constitucional la debe reglamentar por ley el Congreso. Si no, la sentencia quedaría como una ley de la República y el decreto quedaría reglamentando una sentencia que por supuesto no es ley de la República. Pero la Corte no ha hecho sino extralimitarse. La Asamblea Nacional Constituyente en 2 ocasiones derrotó el tema del aborto. Cuando se presenta una proposición para optar por la libre opción a la maternidad, 45 votos en contra, 25 votos a favor, y sepultó el aborto en 2 ocasiones. Y después la misma Corte Constitucional colombiana, en 3 sentencias reiteradas, dijo: la vida es inviolable desde la concepción, no al aborto en ninguna de sus formas. Y después llegó una nueva corte y resolvió leer que ahí decía: la vida es inviolable pero con excepciones. Y después leyó: la familia está hecha entre un hombre y una mujer, el artículo 42, pero dijeron no, pueden ser 2 hombres y 2 perros, o 2 mujeres y 3 gatos. La desprotección y la discriminación que hay entre quienes están por nacer y entre quienes ya han nacido. Ello indica que nuestras leyes desprotegen la vida del hijo que está por nacer mientras vive en el vientre de la madre. Es absurdo que la vida de un bebé que está por nacer valga más cuando se encuentra en los brazos de su madre que cuando se encuentra en su vientre. Quiero aprovechar para invitar a la sociedad colombiana y especialmente a los legisladores a trabajar para que nuestras leyes protejan la vida de los colombianos desde el primer instante de su concepción, exigiendo que se les respeten sus derechos tal como indica nuestra Constitución y como indica el Pacto de Costa Rica de los Derechos Humanos, cuando habla de que el niño que está concebido debe tener plenas garantías, iguales derechos y la protección del Estado o de los estados signatarios de ese pacto. De la misma forma, queremos invitar a todos los colombianos a firmar el referendo por la vida como el mejor aporte que le podemos hacer a la paz de nuestro país, a través del cual vamos a restablecer en nuestra legislación el respeto por el valor infinito que tiene la vida de todo ser humano, sin importar si está en el vientre de la madre o si ya ha nacido.